Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo del 1 al 8, nos muestra precisamente cómo Elcaná, que será después padre de Samuel, es y habita en Ramá. Siempre es importante dentro de la Sagrada Escritura conocer el contexto, conocer el lugar geográfico donde se va desenvolviendo la situación o la narrativa. Y claro que obviamente dicen en dónde está y de dónde pertenece, porque es importante para el autor decir de dónde es y de dónde pertenece o de dónde sale, cuál es su descendencia, porque con esto te está dando la identidad del personaje, en este caso del Elcaná. Y Elcaná es de la tribu de Efraín, ¿verdad? Y fíjate cómo este hombre en ese momento tiene dos esposas, tiene dos visiones, tiene dos momentos, dos pues no paralelos, sino dos figuras. La de la estéril, Penina, ¿verdad? Y la de la fértil, Penina, y la de la estéril, Ana. Hay dos visiones y todo tiene un porqué dentro de la Sagrada Escritura. Es decir, el ser humano puede tener el camino de la esterilidad o de la fertilidad. Y cuando tienes el camino de la esterilidad es porque hay pecado, es porque te has alejado, es porque de alguna manera has corrompido la alianza con Dios. Ese era el pensar en ese momento. Y el camino de la fertilidad es donde hay esperanza, porque si tú tienes descendencia, hay esperanza, ¿verdad? Si tú tienes hijos, pues seguirá recordándose tu nombre. Entonces hay una fertilidad, por tanto hay una bendición y pareciera que hay una maldición. Ese es el pensar judío. Por eso tenemos a un hombre que tiene dos mujeres, estéril y, ¿verdad?, fértil. Sin embargo, dentro de este caminar, el proceder de Dios, como lo veíamos ayer, es distinto al del hombre. No es una teología de la retribución de lo que los judíos decían, ¿verdad? Si te portas bien, bien te va, si te portas mal, mal te va. No. Y esa es una teología o una visión que muchas veces sigue arraizada en nuestro tiempo. Por eso pensamos, fíjense bien, ¿no? Por eso desde el trabajo, desde la escuela, desde la propia familia, pórtate bien y te doy un dulce. Es decir, castigo, premio, premio, castigo. Es decir, así nos estamos guiando, ¿no? Y por eso parecemos como estos, valga la redundancia y perdón por la palabra, como animalitos, ¿no? O sea, te doy tu premio si te portas bien, te doy un golpe si te portas mal. Eso no puede continuar así, porque esa no es una visión libre. Entonces fíjate bien lo que hace el pensar de Dios, el actuar de Dios, ¿no? En ese caminar, en esos dos destinos, no es que una esté mal y una esté bien. Al contrario, nos muestra este libro que podría ser fértil, pero ser canija, ¿verdad? Es decir,
Podrías a lo mejor pensar que porque tienes descendencia, que porque tienes esperanza, ¿verdad? Ya Dios está contigo, ¿verdad? Y con esto te vuelves soberbio. El demonio, fíjate, el demonio, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el demonio, ¿quién era? ¿Era un ángel? No. El demonio era un querubín, un serafín. ¿Qué era? Era un serafín. Pues imagínate, estaba en la presencia del trono de Dios. O sea, estaba más arriba, estaba más cerca de Dios. Y sin embargo, estando más cerca de Dios, la soberbia de quererse asimilar a Dios, fíjate. Lo mismo pasa a veces. ¿El pueblo judío era elegido de Dios? Claro que sí. ¿Era con el que hizo el pacto? Claro que sí. Y sin embargo, ese pueblo se corrompe no por los dioses extranjeros, no por las influencias de los extranjeros, sino por la soberbia de su corazón. Penina pareciera que es la fértil, pareciera que es la elegida de Dios, pareciera que es la amada de Dios, y eso la lleva a humillar a Ana, la soberbia. Y entonces se burla de Ana, le recrimina que es una estéril, que tal vez sus padres pecaron o ella pecó, que es una maldita de Dios. Y fíjate cómo entonces Ana entra en aflicción por la burla de la que se supone que debería de dar gracias, que debería de contagiar de Dios. Es la primera que le pone el pie a Ana. Y Ana, claro, cae en un estado de incertidumbre, porque no comprende el por qué, porque ya está de edad avanzada, porque pareciera que no va a tener esperanza. Fíjate, pareciera que ella está esperando. Fíjate la actitud de Ana, y esto me llevó a la reflexión. La actitud de Ana es de esperar de Dios. Fíjate, de esperar de Dios. Y muchos de nosotros en nuestra vida esperamos a Dios. No, Dios espera por ti. Tú esperas de Dios, pero Dios espera de ti. Porque cuando tú esperas de Dios, esperas que llegue a su tiempo, que llegue a su forma, que llegue, que no tarde, así como Ana. Y Dios dice, no, Él espera que tú estés precisamente preparado, que tú abras tu corazón para que Él pueda actuar en el tiempo preciso y justo. Así como en Ana actuó en el tiempo preciso y justo. Y claro, todo este proceso espiritual, proceso de fe, obviamente conlleva un dolor, conlleva un avanzar a pesar de la dificultad. Por eso Ana, fíjate bien, comienza su partida o su depósito de fe, fíjate, porque ante la desgracia, ella hace una oración genuina, auténtica. Y es en ese momento cuando Ana abre su corazón, cuando Ana se deja guiar por el Espíritu, cuando Ana hace una oración de Dios, que Dios actúa, no antes. Y así pasa con nosotros. A veces nosotros queremos esperar de Dios cuándo va a llegar, cuándo me va a hacer el milagrito. No preguntes eso. Mejor pregúntate, ¿cuándo estaré yo abierto a Dios? ¿Cuándo yo estaré preparado a Dios? Porque en ese momento es cuando Dios actuará en tu vida. No esperes a Dios. Es Dios quien está esperando por ti, para que tú entres en esa relación, en esa oración de Dios. Fíjate bien. Así lo hace Ana. Y cuando ella abre su corazón, cuando ella se deja abandonar, cuando ella hace una oración de Dios, es cuando Dios actúa. Y ya vemos después y estaremos viendo cómo le da la promesa de este Samuel, que será un gran profeta. Fíjate, de los hijos de Penina
no se habla, no se dice el nombre, pero sí de Ana, porque ha llegado la luz de la fe que salva, que cumple, que da esperanza y que transforma. Por eso, fíjate bien, en el Evangelio, ¿verdad?, de San Marcos, estamos hablando de que Jesús, después de que Juan fue arrestado, ¿verdad? Es decir, después de que Juan ya no está en la situación pública, entonces fíjate bien lo que hace. Jesús comienza a predicar el Evangelio de Dios. ¿Y quién es el Evangelio de Dios? No es que llevara pergaminos, no es que llevara, ¿verdad?, un discurso. El Evangelio es Jesús. Jesús es el testimonio, Jesús es la revelación, Jesús es la plenitud de la fe, de la esperanza. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no llevaba pergaminos como los escribas. Es más, no pienses que llevaban pergaminos, porque en ese entonces hacer un pergamino era costoso. Por eso se reunían en las sinagogas para leer la palabra. ¿Por qué? Porque no es que tú tuvieras una Biblia como ahorita, un libro. No, en ese tiempo no. Entonces, ¿quién era el que daba el testimonio? ¿Quién era el Evangelio? El mismo Jesús. Y fíjate bien la actitud de Jesús, la congruencia de Jesús. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya está cerca. ¿Por qué? Porque obviamente Dios ya estaba con ellos, el Emmanuel ya estaba con ellos. Entonces fíjate, después dice, conviértanse, volvemos a lo mismo, necesitan un proceso de interiorización, necesitan un proceso de abandono total del Espíritu, necesitan dejarse guiar por el Espíritu. No pongas condiciones, no hagas una oración con Dios, haz una oración de Dios, lo decía ayer. ¿Cuál es la diferencia? La oración con Dios es lo que tú haces continuamente, un rezo, una petición, una aclamación, una reclamación, qué sé yo. La oración de Dios es la oración del Espíritu, la que hace Jesús, la que te dejas guiar por el Espíritu, simplemente decir, aquí estoy, cumplas en mí según tu palabra. Ahí está María, la oración de Dios. Y fíjate bien, cuando Jesús entra en contacto con los demás, porque pareciera muy bonito que Jesús va, predica y encuentra primero a unos pescadores. ¿Quiénes son? A Andrés, ¿no? A Andrés primero, ¿no? Sí. A Simón. Y fíjate cómo a Andrés y Simón, que los están viendo, fíjate bien, son pescadores. Fíjate, están en su cotidianidad, están en su vida ordinaria. Y es tanto la esperanza, es tanto la proyección de santidad, de amor que Dios da a ellos, que Jesús expresa a ellos, que lo dejan todo. Dices, pues qué bonito, lo dejaron todo. No, es que en ese momento, como ahorita, si llegara una persona desconocida y te dice, sígueme, deja a tu padre, deja a tu madre, ¿verdad? Deja tu trabajo, mira, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Pues vas a decir, oye, pues que no estoy loco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son mis seguridades, mi trabajo me da seguridad, mi familia me da seguridad, mi esposa me da seguridad, mis hijos me dan seguridad porque hay una descendencia, me dan esperanza, tengo mi seguridad. ¿Cómo voy a dejar mi seguridad por que no conozco? O sea, fíjate, y el Evangelio nos muestra que desde la fe, cuando realmente te dejas envolver, te dejas experimentar por Dios, es capaz de transformarte tanto que cambia tu seguridad, que cambia tu misma identidad. Por eso no es de extrañarse que Jesús va a cambiar el nombre a Simón. ¿Por qué? Porque hay otra identidad en Cristo. Y fíjate cómo entonces ellos lo dejan todo, dejan sus seguridades, se abandonan a Dios, dejan que Dios y el Espíritu los guíe y ahí está. Ya no serán pescadores normales, serán pescadores de hombres. Serán esos pilares que la iglesia necesitará porque Cristo va haciendo su proyecto. Pero cuando Cristo hace su proyecto, necesita de la apertura, de la libertad tuya. Ellos, en la libertad, no es que dijeran,
la esposa, sí, Andrés, sí, Simón, órale, síguelo, ¿verdad? Síguelo. Oye, el mismo papá, ¿no? De Juan y Santiago, ¿no? Es decir, síguelo, ándale, córrele, deja todo, o sea, síguelo. No hay intervención. Tercera, simplemente Jesús dialoga con ellos, Jesús transmite con ellos y ellos responden a Jesús. No hay intermediarios, fíjate. No es que se le pusieron la pistola o que llegara Jesús con la pistola y órale, sígame. No, es en la libertad, porque seguir a Jesús, seguir su proyecto, es en la libertad del ser humano. Es ahí. No puede haber un encuentro, no puede haber una transformación, no puede haber una conversión a la fuerza. Debe de haber libertad, debe de haber disponibilidad. Y eso muchas veces se nos olvida. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque luego quieren traer al joven a la fuerza, ¿no? O quieren traer a la esposa o al esposo a la fuerza, ¿no? Claro que no va a haber conversión, claro que no va a haber encuentro con Dios, porque eso se tiene que dar desde la libertad, de la disponibilidad. ¿Tú vienes a misa porque te obligan? No, porque te gusta venir, porque hay disponibilidad, hay libertad. Y cuando hay libertad, disponibilidad, cualquier palabra de la Sagrada Escritura te va a llenar. Pero cuando vienes a rajatabla o vienes a regañadientas o vienes porque te van a comprar un taco afuera o porque ya te dijo la abuelita, porque las abuelitas son así, si vas, me acompañas, te compro unas papitas, ¿verdad? Y ahí vienen por interés, ¿no? O hijo, vamos a misa y ya no me pagas lo que me debes, pues vamos, ¿no? Ahí ya no hay conversión, ahí ya no hay un proceso de encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque lo hacen a la fuerza. Ellos lo hicieron conscientes, libres, y por eso dejan todo. Y por eso comienzan una transformación. Y por eso, fíjate cuál es la relación con la primera lectura. La fe que tuvo Ana, la apertura que tuvo Ana, en el momento exacto, en cuanto Ana abre su corazón, viene la gracia de Dios. Y en este sentido, con los apóstoles, ¿verdad? O futuros apóstoles, es porque lo dejan todo, no porque estén locos, no porque no tengan nada que hacer, sino porque hay una seguridad mayor, y esa seguridad la encuentran en Cristo cuando abren su corazón en la libertad y en la disponibilidad de la escucha de la palabra. Que así sea.